Señor consellero, ¿puede demostrar con documentos que tienen feitas las gestiones necesarias para abrir, como prometió de palabra, el Museo del Calamar Xigante en octubre de 2020? Y si é así, atreveríase a presentar estas pruebas públicamente en Chuarca o, de lo contrario, veis ser más prudente la próxima vez que fale deste museo? Pregunta con intensidad, señoría, y tendré que ordenar la respuesta, interpretarla bien. Interpretación para... Sí, pero hay que interpretarla bien, para ser preciso. Entienda que, bueno, ya que lo dice, alguna diferencia tiene que haber entre demostrar documentalmente, que supongo que exige argumentar, y mostrar. Está más certeramente relacionado con exhibir, con enseñar los documentos. Espero que con esta última, con la de exhibir, con la de mostrar los documentos, encuentre usted satisfacción demostrativa, y voy a procurar hacerlo. Bueno, la verdad que no esperaba una respuesta tan vergonzosa. Reconózolo. O sea, estoy avezado ya a muestras de contorsionismo, de esquive de todo tipo de preguntas, pero esta finta, la verdad, tan burda no me la esperaba. Si faigo esta pregunta, con el objetivo de tener pruebas documentales que usted todavía no mostró. Usted lo único que puso enriba de la mesa fue la súa palabra, pero ya que la súa palabra en Valdés ya non la cree nadie, entiende? Ese é el problema. Y é normal que non crean nada, porque el espectáculo que están dando el Ayuntamiento y a la súa administración desde 2014 é lamentable. Que van ya casi 5 años desde que chegou el mar el Museo del Calamar Xigante. Asina que debiera contestar a cuestiones muy claras, que son las que voy a poner encima de la mesa, si realmente que tiene todo esto en marcha. Si no responde con la misma claridad de las cuestiones que yo planteo, lo que ve que dar en evidencia es que esa presentación que fixo en Valdés con el alcalde non foi más que una farsa, que non foi más que una puesta en escena, pero de ficción. Y aquí, pues, como digo, non va a valer ese contorsionismo verbal del que fae gala normalmente, al que nos tiene avezados, porque con eso non consigue enredar a naide, si acaso enredase usted mesmo nun xardín. Vamos a ir a los feitos. La ubicación en la que, según dicen, pretenden abrir el museo son los almacenes de pescadores. Pues bien, los almacenes están ocupados. Con lo cual, para abrir el museo, fai falta un acuerdo con la cofradía de pescadores con el compromiso de reubicarlos. La cuestión es que en Valdés nadie vio prueba escrita de ese acuerdo, con lo cual normal que duden. Y eso, algo tan simple como eso es lo que están pidiendo. ¿No es capaz de ponerlo por escrito? En cualquier caso, ese acuerdo, como digo, está condicionado a que los almacenes de pescadores se desplacen, en este caso al polígono de Almuña. Con lo cual, lo que sería lógico y de casión es que si están en vías de trasladar esos almacenes, hubiera algún tipo de proyecto o licitación encaminada al acondicionamiento de los almacenes de Almuña para el trasiego del material de los almacenes de pescadores. Y no se conoce ni proyecto ni licitación, no hay prueba de nada de esto. Y como tercer elemento, ustedes ya están incumpliendo un plazo que ustedes mismos se dieron, que fue el de que en agosto iban a tener en marcha el proceso burocrático para sacar a licitación el diseño del proyecto. Y esto no ocurrió, o se lo saltaron. Pues bien, de esta relación sácase bastante claro lo que estoy pidiendo cuando falamos de pruebas documentales, y que creo que debería apurrir a la sociedad civil de Valdés que la demanda. Pruebas del acuerdo con la cofradía, eso ya es sencillo. Pruebas de que está poniendo en marcha las obras que permiten el trasiego de los almacenes al polígono de Almuña, y pruebas de que está echando a andar
la burocracia para el diseño del proyecto. Estas tres cuestiones, algo tan sencillo como eso. Si no tienen nada de esto, lo que deja claro es que lo tienen todo en el aire. Y esto es lo que se está pidiendo, y esto es lo que niega a los agentes de la sociedad civil valdesana que lo están reclamando. Yo, la verdad, voy a reconocer que no soy muy optimista en que me responda todo esto. Y no ni tampoco de que tenga el valor de reconocer el desastre de gestión del ayuntamiento y de la su administración. Y no solo por las promesas vacías que hubo hasta ahora, sino también por algo que pasó este verano en Chuarca, que es bastante ilustrativo, que fue cuando, al acabar la presentación, o la representación más bien, con el alcalde, se acercó un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Valdés a preguntar. Y la respuesta suya fue que no tenía tiempo, porque estaba muy ocupado. Tenía que ir a tomar un café. Y así lo espetó. A la sociedad civil valdesana, que se moviliza para conseguir un recurso vital para el seu pueblo. Con este descaro, con esta desfachatez, ¿no? Pues por esa actitud que non me faigo moitas ilusiones, porque con eso deixou claro que descaro moito, palabra pouca, e a valor ninguno, porque non tuvo valor a contestáis, e tampouco tuvo valor de contestar agora, contestó con esa patraña. Pues bien, aunque tamén diría que si non tienen nada desto, si non tienen estas pruebas documentales, pues que básicamente non se esfuerce ya ni en contestar, ni en tratar de decir nada o de enredar como suel, porque la xente ya non vai tolerar promesas que non tengan feitos detrás. Así que conteste con las pruebas que pedimos, o absténgase para que non pareza que, además de non tener palabra, tamén miente más que fala. Ve cómo había algo de truco en el planteamiento. Usted quiere que le demuestre, y me lo hace en un intercambio de palabras que usted le dará el valor demostrativo que quiera, porque si realmente lo que quisiera era que le mostrara los documentos, los hubiera pedido y se los hubiera dado. Pero entonces voy a tener que hacerlo aquí, y va a tener usted que bajar a comprobar que efectivamente lo que yo le enseño es cierto. Entonces vamos a tratar de hacerlo así. Por orden, Mire, vamos a publicar el anuncio de licitación porque hemos puesto en marcha un procedimiento, ¿de acuerdo? Y hay que resolver una cuestión de una mutación de manial del edificio que pasó de puertos a pesca y volverá de pesca a quienes vamos a hacer el proyecto para asunto interno que resuelve Patrimonio del Principado porque bueno, es una cuestión que están resolviendo, gestión de manial, porque allí hay un titular de otra consejería de este Gobierno y hay que resolverlo entre los departamentos. Tendrá que volver a nosotros, que nos han encargado a nosotros hacer el proyecto de un museo, a la Consejería de Infraestructuras. Bueno, lo vamos a hacer. Entonces, dicho esto, que quiero que conozca, porque ese asunto forma parte de la tramitación de este expediente, las preguntas que usted me hace son varias. ¿Puede demostrar con documentos si tengo hechas las gestiones? ¿Pregunta usted? Sí, puedo demostrárselo. Usted necesita saber si las gestiones son resolución de 13 de septiembre. Es verdad que dijimos que íbamos a tratar de iniciar en agosto, por razones que no pudo ser en agosto. Hay vacaciones de funcionarios, bueno, lo que sea, señoría, que agosto suele ser un mes complicado. El 13 de agosto yo mismo he firmado una resolución autorizando el inicio del expediente de contratación mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación para la redacción del proyecto básico de ejecución, ordenar la publicación de la presente resolución en el perfil del contratante. Está firmada el día 13 y lo hacen mejor que usted, los que escriben en los periódicos y aquella sociedad civil que tiene usted, que cree que yo tengo la obligación de darles el protagonismo que no merecen. Y les dije que iba a tomar un café.
porque era lo que iba a hacer. Iba a tomar un café después de una reunión y no tenía ningún interés en reunirme con ese ciudadano que le informa a usted. Ningún interés, ni antes ni ahora. No lo tengo. No tengo ninguna. Usted sí, pero yo no. Me acababa de reunir con el alcalde presidente del Ayuntamiento de Valdés y con parte de su corporación. Era representativo de la sociedad de Valdés, muy representativo. Y era una reunión de trabajo en la que estaban técnicos municipales. Resolución día 13. Exhibición del documento. Aquí tiene la resolución, firmada por el secretario técnico de la Consejería. ¿Le vale? ¿Le vale? No, ya estoy en plazo todavía, señoría, para contestarle. Ha precipitado usted su opinión. ¿Gestiones para abrir el museo? Por partes, señoría. Abrir es el final, no el principio. Primero proyecto, después ejecutamos y después abrimos. Por partes. Como prometí. Bueno, no prometí, me comprometí, que es distinto. No me traduzca. Me comprometí a una administración con otra, con los técnicos de una administración, a llevar a cabo una actuación que tiene que tener su consignación presupuestaria y que hemos hecho, así la tenemos en la previsión presupuestaria que estamos tramitando internamente en la elaboración del presupuesto, con una consignación 2019 y otra 2020. ¿Se atreve a presentar los documentos, entiendo, en Luarca? Sí, creo que puedo hacerlo. Y aquí, y además creo que lo voy a hacer. ¿Qué documentos? Dice, no hay ningún acuerdo con los pescadores, porque empecemos por ahí, ya le digo que hay que resolver una situación demanial entre una consejería y otra. Bien, ¿y los pescadores? ¿Tienen algún acuerdo? Sí, claro, usted puede recordar, podía recordar, voy a decirle en cuándo. A las 20 horas, 30 minutos del 17. En primera votación, votan los arrendatarios de la primera planta para ir a Villar. Y después otra, y hay una votación, otra y después una unanimidad para ir a Villar. Y dice, ya, pero ahora no van ustedes a ir a Villar. Y el acuerdo que tienen es para ir a Villar. Y dice, claro, hombre, ya lo sé, pero yo también era consciente de ello. Y he tenido que volver a hablar con ellos, señoría. Y entonces tengo del 6 de agosto de este año, ya no, 6 de agosto 2018, patrón mayor Manuel Jesús Iglesias Martínez, que conocida una nueva propuesta de ubicación en los almacenes, en una parcela, propiedad municipal, cita en el polígono industrial Barcia, Almuña, ya no es Villar, Almuña, e informados los arrendatarios de los almacenes, estos se muestran de acuerdo con el cambio propuesto para instalarse en el polígono. Soporte documental, firma y sello de la cofradía. ¿Cree que estoy en condiciones de ir a Luarca a presentarlo? Claro, señoría. Por supuesto. Bueno, hombre, porque usted, quiero saber qué quiere. Ya le dije que tenía que saber si quería que se lo mostrara o que se lo demostrara. Y bueno, pues entiéndame, podía habérmelo pedido por escrito, se lo hubiera mandado. Y nos hubiéramos ahorrado esta tabarra entre usted y yo. Y sobre todo el hecho de que me sugiera usted que sea más prudente. Intentaré serlo. Y permítame preguntarle, ¿va a serlo usted, señoría?